Argentina, explosión de corrupción en el seno de Milei. ¿Qué ocurrió? Bueno, resulta que en los últimos días se filtraron audios atribuidos a Diego Spagnuolo, es como español, pero con un acento como italiano, no sé. Es raro. Es raro. Ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, que básicamente yo creí que era una fundación, pero es una especie de entidad gubernamental, ¿vale? En los que se habla de un supuesto esquema de sobornos vinculados a compras de medicamentos y se menciona directamente a la hermana de Javier Milei, Karina, secretaria general de la presidencia y hermana, pues, del presidente. Nepotismo puro y duro. Sí, o sea, y miren, yo sé que el nepotismo está, como decirlo, bastante estigmatizado porque tú no deberías poner a tus familiares en lugares estratégicos del poder. Exactamente, gracias. Pero en ocasiones, si es el único equipo en el que confías que no te van a traicionar y no te van a estar clavando puñaladas o robándose presupuesto, pues los tienes que poner. El problema es cuando te fallan. Cuando... Es ahí el gran problema del nepotismo. Sí, cuando de repente se les tapa este esquema de sobornos y corrupción tan fuerte que encima con tu hermana, que no tienes ni dónde esconder tu cabeza, ¿no? A partir de estas filtraciones hubo denuncias penales, allanamientos, secuestro de efectivo en domicilios vinculados a la causa y remoción y desplazamientos de varios funcionarios, ¿vale? Esto que cae Javier Milei en el peor momento posible porque... Es un balde de agua fría en un momento crucial por las reelecciones que se vienen. Sí, aquí lo que llama la atención es que yo, para el esquema de estas coimas, como dicen en Argentina, yo no pensé que cobraran tan poquito. Yo pensaba que te cobraban, por ejemplo, de coimas un 5%, ¿vale? Un 5%, que es lo que yo llegué a escuchar alguna vez que se cobraba en el país donde yo vengo, que es México, ¿vale? 5% por proyecto que quieres hacer. Bien. Pero aquí en Argentina ellos cobran el 3% de cada licitación a la que se gane una empresa. Que no es poca cosa, porque son millones y millones. Sí, de... 3% sigue siendo mucho dinero. Ajá, es como que su partecita, por así decirlo. Y esto involucraría intermediarios en la Secretaría General de la Presidencia, ¿no? Karina Milei, como una persona que ocupaba un cargo central en la estructura del Ejecutivo, pues aparece nombrada en las escuchas de estos audios como receptora de un porcentaje por contratos con ANDIS. O sea que también se llevaba su partecita. Más... También sacó su tajada de pastel. Sí. Lo que me hace pensar que es 1% por cada persona involucrada. O sea, 1% para este Diego Spagnuolo, otro 1% para Karina Milei. ¿Y quién se llevará ese 1% que nadie está mencionando? Buena pregunta. ¿Quién será? ¿Quién puede ser? ¿Alguien cercano a Karina Milei, tal vez? ¿Milei? En fin. Puras especulaciones. Puras especulaciones, ¿vale? Y pues supuestamente una de las empresas mencionadas como este esquema que dio los sobornos es la Suizo-Argentina, que es una droguería y una distribuidora, es una farmacéutica intermediaria y pues han señalado varios medios argentinos que entre 2024 y 2025 ganó varios contratos por parte del gobierno argentino. O sea que pues ahí está... Lobby puro y duro y básicamente los contratos de amiguismos. Sí. Y bueno, cuando sale todo esto, 19 de agosto, al mismo día este señor Spagnuolo, inicialmente negó quien habló, dijo es que así como que fue la IA, no fui yo, fue una cuestión distinta, y luego admitió su participación, fue removido de su cargo por el gobierno, y luego el juez Sebastián Casanero ordenó 16 allanamientos en propiedades vinculadas a Karina Milei y a este señor Diego, donde se incautó dinero en efectivo, por ejemplo, $266,000, porque vaya, o sea, uno tiene su guardadito debajo del colchón, ¿no? $266,000, todos tenemos... Es demasiado. ¿De dónde salió ese dinero? Sí. Porque estaba en efectivo. Uno nunca tiene tanto dinero en efectivo, a menos de que estés del lado muy oscuro de la economía. Sí, eso es muy importante de mencionar porque aquí estamos hablando de gente que maneja grandes capitales y una de las formas que tienen como para decir aquí hay algo extraño y de las primeras evidencias que se toman es grandes sumas de dinero en efectivo, porque son dineros que no están transparentados en el sistema financiero y es ahí el problema. Sí. Y bueno, el abogado Gregorio Dalbón, vinculado a la oposición argentina, presentó una denuncia penal contra Karina Spagnuolo e integrantes de la empresa suizo-argentina por cohecho, fraude y enriquecimiento ilícito. El jefe de gabinete y Milei calificaron la filtración como una operación política en un año electoral. ¿Qué eso? No, eso sí es cierto. Es verdad. Sí, es verdad. Es cierto. El tema es que sea cierto o no, hubo corrupción. Es que no se puede negar, o sea, una cosa no quita la otra. Exacto, me están persiguiendo por corrupción. Pero hubo corrupción. Sí. Y en medio de... Esto le explotó tan fuerte a Javier Milei que cuando estaba en una caravana y en un evento político los argentinos le agredieron con pedradas y tuvieron que ser evacuados. Eso
Eso sí, esto me parece muy sospechoso, porque la gente está acostumbrada a que los políticos roban. De hecho, cuando yo me entero de este tipo de cosas y sé que el político está cerca, porque nosotros vivimos donde está el Congreso del país Chile, Ajá. no me dan ganas de ir a tirarle piedra a los políticos. Aquí yo diría que posiblemente hubo carreo. Sí, una carrera de parte de la oposición, Sí, no, la gente espontáneamente no va a hacer este tipo de manifestaciones. ¿no? Sí. Y bueno, las próximas elecciones a las que se refiere Javier Milei ocurren en septiembre y las nacionales el 26 de octubre, donde se va a cambiar el Congreso. Y es algo muy importante porque básicamente si el Congreso está en contra de Javier Milei va a tener menos espacio para, ¿cómo decirlo?, para moverse y aprobar leyes que él quiere meter para impedir que el kirchnerismo regrese a la Argentina y vuelvan a tirar para atrás todos los pocos avances que ha hecho. Sí. Que es curioso en todo caso porque el gobierno de Milei se supone que se caracterizaba por la persecución a la corrupción. El tema es que aquí el corrupto no es alguien que podría decir, oh, es que me va a traicionar, que es alguien demasiado cercano al presidente. Y es la segunda vez que ocurre. ¿Cómo segunda vez? Sí, yo hice un video al respecto. Mira, Ecos Financieros. Ahí hice un video hablando de las estafas por criptomonedas enfocándome en Javier Milei. Te expliqué en ese video, si tú lo buscas ahí, de cómo funcionan las estafas de criptomonedas y qué era lo que habían hecho artistas, youtubers, Trump y Javier Milei ahora. Y que pues, cómo funciona y demás, ¿no? Ahí búscalo. La cosa es que pues... como ocurrió este mismo año también otra vez, o sea, Javier Milei sacando la libra. Ya son dos. Y resultó que también Karina Milei estuvo involucrada porque ella decidía quién podía o no ver a Javier Milei y tener un encuentro con él, de qué manera o no convencerlo. Y pues Javier Milei al final tuvo que ir a Washington a tratar de decir, oye, por favor no me persigas por esto de la criptomoneda libra. Honestamente, esto es para sacar a la señora hermana de... Es muy inepta. ¿Es inepta? Inepta, no está... No dio el ancho del cargo. Y mira, seamos sinceros, porque no estoy justificando a Javier Milei, no lo estoy justificando. No. Pero muchos de nuestros políticos en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y el resto del mundo se meten en la política para poder tener sus negocios a su favor, ganar dinero. Sí. Esa es la gran ventaja de ser presidente. Que te enriquezcas y una vez que dejas la presidencia, pues ya estás con un incremento de tu fortuna sustancialmente mayor. Cubierto y blindado a años. La cosa es que si vas a hacer eso, tienes que hacerlo de manera que no se te sea fácil detectar. O sea, que literalmente estés mirando de tantas partes que no puedas vincularte a ti mismo y que cualquier información de periodistas o de la oposición que te estén tratando de pinchar teléfonos y demás que salga, pues que prácticamente sea callada rápidamente. Pero, como un buen ejemplo, el señor Naranja en la presidencia de la Casa Blanca. Sí, y mira, otro ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, durante todo su sexenio, lo único que le escribían fue un libro llamado El Rey del Cash, donde básicamente decían que el presidente ganaba dinero de manera exacerbada e irregular a través de efectivo, ¿no? Y como es en efectivo, no te pueden detectar. Y actualmente tiene una licitación para darle a las escuelas públicas comida con una empresa que tiene, y es el único que puede vender los chocolates cuando en México está prohibido que las cooperativas en las escuelas vendan este tipo de alimentos, pero él sí puede. Entonces, pues, bajo este esquema, es evidente que los políticos se dedican a eso y si lo hacen bien. No te tienen que detectar mientras estás encima. Y ya que lo hayan detectado 2 veces y nuevamente la misma persona que le cogea dentro de su equipo, o sea, por eso el nepotismo no es bueno. Por eso que el nepotismo no es que es satanizado, pero por este tipo de motivos. Lo ideal es que tú tengas una persona de mucha confianza y capaz de que no te va a traicionar. Si ella no te va a traicionar, ok, pero si es incapaz, no sirve en la posición. Efectivamente. Y francamente, ya sea porque la persona que se dedica a las investigaciones de policíacas, de corrupción y demás, no están a tu favor, y a lo mejor existe un sistema, ¿cómo decirlo?, policíaco, que realmente es imparcial, ¿vale? Que es justo, que realmente persigue sin importar los partidos, que es como tendría que funcionar. Pero francamente, para un político, para el proyecto que tiene Javier Milei, no se podía dar el lujo de cometer semejantes errores. 2 veces en el mismo año. No podía. Tendría que haberse esperado para ciertas cosas en su segunda administración. Sí, es cierto. O sea, si querían capitalizarse, hacerlo excelente para ser reelecto y después en la siguiente robar a manos llenas. Como lo hacen la mayoría de políticos. Sí, o sea, pero francamente se nota que a la señorita Karina Milei se le fue la avaricia encima.
Y pues ya viendo cuánto cobran que cobran el 3% por Coimas, 1% de Diego, otro por ciento a Karina y otro 1% a quién sabe quién. Al menos puedo decir que Javier Milei es lo suficientemente brillante como para que ese 1% no se vincule No se vincula a él. Ajá, porque básicamente puede decir, yo no sé, pues ni modo, voy a trincherar a quemar a mi hermana en la hoguera, y listo, políticamente destruida. Se queda sin una pieza política importante porque al final de cuentas es una persona que él puede confiar. De confianza. ¿Sí? Que puede confiar. Y no porque sea confiable en términos de... De capacidad. Claramente no tiene la capacidad, pero es confiable. Porque no lo va a traicionar. Y en la política es muy importante tener gente que no te traicione. Y ahora sé que esto poder decir, pero ¿qué tiene que ver con ecos financieros? Porque la economía y la política están malditamente ligadas. No tendría que ser así, pero así funciona. Las élites de nuestros países siempre hacen lobby financiero y económico y al final terminan sus errores haciendo que el país entero pague, cosa que ya pasó en Argentina. ¿En serio ya pasó? Sí. Porque hubo un impacto negativo rápido en los mercados argentinos. Pérdida de confianza inmediatamente para los inversionistas. Sí. Caída de bonos y aumento de la prima de riesgo argentino, deterioro de la confianza, una pérdida de capital político en pleno año de elecciones. Y pues prácticamente, si bien es un efecto chiquito, porque francamente los mercados saben que oscilan, ¿no? Oscilan nada más. Y es como que una cuestión de gente que está cortoplacista, de bonos que ven esta cosa y digan... En el sistema de Argentina es sumamente perjudicial para la población, porque como ellos están en una crisis de la cual se han estado apenas recuperando, entonces incluso para estas personas que hacen trading en la bolsa y quitan y dan acciones, es sumamente perjudicial para la gente. Sí. Porque no es una economía robusta. Y bueno, también esto te daña cuando tú quieres hacer acuerdos internacionales con actores externos, gobiernos o empresas, porque prestan atención a la gobernabilidad y un escalado puede complicar acuerdos, financiamientos. No, y te da la etiqueta de no confiable porque es corrupto. Se lo va a estar robando. Sí, y todos saben de que desde arriba se hacen este tipo de corrupciones, pero el tema está en que no te atrapen. Y ahora, le ha explotado esto Javier Milei encima. Hay 3 escenarios que yo voy a decir que pueden pasar. Tú dime, en tu perspectiva y sabiendo cómo somos latinos, qué es lo que puede pasarnos probablemente, ¿vale? El primer escenario que muestro es que va a haber una crisis contenida. ¿Qué ocurre? Hay investigaciones formales, avanzan, pero no aparecen pruebas contundentes contra Karina, o la evidencia es débil y cuestionable, y algunos intermediarios se enfrentan cargos, pero el núcleo del poder sobrevive. O sea, es como que una mancha. Lo más posible, yo creo, es lo que suele pasar aquí. Sí, o sea, un impacto en su imagen de Javier Milei, pero una recuperación en semanas. Sí. Sufre Milei un desgaste electoral, por como mucho, pero mantiene suficiente base para evitar una derrota catastrófica en las urnas, ¿no? Claro. Escenario B, un coste político importante, ¿vale? ¿Qué ocurre? Aparecen pruebas documentales que fortalecen la causa contra Karina Milei, demostrando que es malditamente inepta. Procesamientos e imputaciones alcanzan a personas del círculo cercano, quizá no directamente a Milei, pero sí a otros miembros de su equipo y su administración, dejándolo literalmente pues solo, obligándolo a separarlos de cargos, y la oposición capitaliza en las elecciones. Esta caída de apoyo en encuestas hará que tenga una pérdida de escaños en legislativas y una mayor dificultad para aprobar reformas a futuro. Esto podría ser posible, pero va a depender de qué tanto poder tenga el contrario en los medios de prensa. Y en este caso los que judicializan. Sí. O sea, no es imposible, pero lo veo difícil porque normalmente suele ser el escenario 1. Pero este no deja de ser una posibilidad real. Y ahora el tercer escenario, ¿vale? Escalada judicial y política. La investigación revela pruebas sólidas que llevan a imputaciones formales contra Karina. Básicamente salen videos donde ella está cortando billetes de jajaja y diciendo jajaja, qué bueno es ser hermana del presidente, mira el dinero que me estoy llevando. Volviéndose, que se ve un video que se volvió loca de poder y de corrupción, ¿no? El caso perdura en la justicia, protestas y contraprotestas aumentan y pues hay una crisis de gobernabilidad donde salen los argentinos a protestar, exigiendo renuncias y que todo Buenos Aires se vuelve un caos. Bueno, este tipo de escándalos suelen ocurrir, pero cuando ya la corrupción es tan grande y están tan bien asentados, que los contrarios les es fácil conseguir este tipo de testimonio y de pruebas. Es la más improbable de todas. Sí, no, porque realmente tienes que estar, o sea, si ya estás en el poder medio atornillado, tienes allá tu gente como moviendo fichas para que no te estén, como decirlo, pegando pedradas tan fácilmente. Y si no lo has hecho es que eres bastante inapto como político. Para ser un mandatario,
no basta con ser un gran economista o un gran financiero o un gran administrador, tienes que hacerlo todo. Y entre las cosas es también ser un gran político y saber mover a las masas hacia las bases institucionales para que te Tener brindes. suficiente carisma para que la gente quiera tirarse a la hoguera por ti. Es lo que me recuerda mucho al asalto al Capitolio. Ay, que pasó en 2020 con Donald Trump, ¿no? ¿Sabes? Y de hecho, Hablando de carisma. hablando de carisma de Trump, o sea, mucha de la gente que tiene su administración actual fue gente que no lo abandonó, a pesar de toda la mierda que le cayó encima. Hubo gente que estuvo como que lo traicionó, a la cual Trump ya hizo pagar, por cierto, de diferentes formas, haciéndoles investigaciones y demás. Pero la gente que se acercó con él, con Trump, prácticamente fue retomada otra vez para esta administración actual y pues ahí la tiene detrás de él para seguir avanzando sus proyectos locos y haciéndose, bueno, no locos, pero sí, ¿cómo decirlo? Éticamente cuestionables. En fin. O sea, cuando hablamos de locos es lo que va a producir después de su mandato. Sí. Entonces, si te has llegado hasta este momento y te gustó esta noticia, ¿cómo la abordamos? Porque tienes que estar atento a lo que ocurre con Javier Milei. Si hay una ingobernabilidad en Argentina, puede pegarle a Chile, a Paraguay, a Brasil, echar por tierra los proyectos del tren bioceánico, por lo menos atrasarlos gravemente, cosa que le encantaría a Estados Unidos, por cierto. Esa es la importancia de la noticia. Entonces, pues, por favor, vean, estén revisando todo esto. Y seguramente dirán, pero Estados Unidos queriendo meter caos en Argentina, ¿por qué no eran aliados? Estados Unidos no tiene amigos, tiene socios. Tiene solo socios. En todo caso, no estamos diciendo de que esto haya sido financiado por... Estados Unidos. Por eso, Lo veo difícil, honestamente. Lo que sí se sirve muy bien. Yo creo que desde la Casa Blanca, cuando se enteran de estas noticias, es como que comen palomitas. dice, ok, están ahí anotado porque puede servirnos como un punto de presión contra Javier Milei. Para que haga cosas que queremos, onda, que echen a los chinos de Argentina de una vez por todas. Sí, para ese tipo de cosas lo utilizan en este caso los grupos que quieren hacer presión y caos en la región. Por eso sí, muy importante no tener coraje que te pisen. En fin, si llegas a este momento, por favor deja tu like y no te olvides dejar tu comentario si quieres aportar algo más a esta noticia, ¿vale? Algo que nosotros no hayamos dicho.